Permítame. Ay, perdón. Ok. Los temas que se van a abordar en esta clase son ácidos nucleicos, mecanismos de la genética molecular, transcripción, traducción y síntesis de proteínas. Entonces, en cuanto al primero, ácidos nucleicos, como primer concepto es que los organismos vivientes contienen dos clases de ácidos nucleicos, ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, y ahí sus respectivas siglas. Las moléculas de ADN, como ya sabemos, las del ácido desoxirribonucleico, están formadas por dos cadenas de moléculas más simples llamadas hebras. Son hebras complementarias antisentido. Quiere decir que una va de 5 a 3' y otra de 3 a 5'. Cada hebra tiene un esqueleto consistente en repeticiones de la misma unidad básica llamado nucleótido. Hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN, la A, T, G y C. Esta unidad está formada por una molécula de azúcar llamada 2'-desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta, pero se las voy a poner aquí en el chat para que la vayan pensando mientras seguimos en la clase. La pregunta es, ¿todos los organismos vivos tienen DNA como molécula hereditaria principal? ¿Sí o no? Hablando de arqueas, hongos, plantas. Osvaldo dice que no. A ver, ¿cuáles son los diferentes? Organismos vivos. Ahí me faltó poner en la pregunta organismos vivos. Bueno, en procariotas algunos son de RNA y ya la mayoría sí son de DNA. ¿Nos pudieras dar ese ejemplo, el nombre del organismo que dices que tiene de RNA, por favor? ¿O son todos los procariotas? Mayormente lo conozco en virus, pero un virus no está considerado como organismo vivo. Ok. Sí, ahí en cuanto a los virus hay un conflicto, hay un debate en si son considerados vivos o no, ya que un virus depende de la maquinaria celular de otro organismo para poder replicarse y ensamblarse. O sea, por sí solos no podrían hacer nuevos virus. Entonces, por eso al depender es considerado un organismo no vivo. Pero en el dado caso de los parásitos, ¿se deberían de entonces considerar como vivos o no? ¿Cuál es la diferencia entre un parásito y un virus? Un parásito como el mintos y protozoarios, ¿a eso te refieres? Pues sí, ellos sí, pues algunos son parásitos obligados, pero pues también tienen un metabolismo propio y también tienen sus mecanismos para reproducirse, ya sea sexual o asexualmente, pero, pero requieren de las condiciones y de los nutrientes que les brinda su hospedador. Entonces, no son como los virus, que ellos realmente no tienen un metabolismo propio. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto. Como dices, estos parásitos tienen un metabolismo propio. Podrían por sí solos
vivir a lo mejor de manera más lenta o no eficiente, pero un virus sí requiere de la maquinaria intracelular para poder hacer nuevos virus. Entonces, esa sería la principal diferencia. Pero yo no estoy segura de si hay procariotas que tengan genoma de RNA. Sigo con esa duda. Según yo, solamente los virus, sí, algunos de ellos sí tienen genoma de RNA. Entonces ahí está la duda de otros. A ver, permítame tantito. Pero sí, ahí esa pregunta es para que la sigan pensando. De momento, según yo, no hay ningún organismo que tenga un genoma de RNA. Simplemente por el hecho de que el RNA es una molécula más inestable que haría casi imposible que se pudiera heredar debido a todos los demás componentes intracelulares que hay enzimas ahí dentro de la célula, citosólicas que tienen la función de degradar moléculas de una sola hebra, como es el caso de RNA. Pero sí estaría bien que como quiera lo tuvieran presente, lo investigaran, porque sí está todavía esa duda. Entonces continuemos. Esta es la molécula de la ribosa que está presente en los nucleótidos. Es de 5 carbonos. Y dice, la molécula de azúcar contiene 5 átomos de carbono etiquetados de 1', 5'. 1, 2, 3, 4, 5. El enlace que crea el esqueleto está entre el carbono 3' de un nucleótido, el grupo fosfato, y el carbono 5 del nucleótido siguiente. Imaginemos que aquí este otro nucleótido es así como se va a ir conectando. Por esta razón, las moléculas de ADN tienen una orientación, la cual por convención inicia de 5', 5' a 3'. En cada carbono 1' del esqueleto se encuentran enlazadas una base nitrogenada, ya sea para adenina, timina, citosina o guanina. Estas tienen diferencias en cuanto a su estructura. Aquí tenemos una adenina, una guanina que tiene una complementariedad contra una citosina. Si se fijan, se forman 3 puentes de hidrógeno. Y entre una adenina y una timina, 2 puentes de hidrógeno. Estas diferencias en cuanto a los puentes de hidrógeno va a ir haciendo que se vaya formando la doble hélice, que vaya girando la molécula, y que debido a que en unas va a haber 3 puentes de hidrógeno y otras 2, se va a formar los surcos mayores y menores que están presentes en la molécula de ADN. Las bases A y G pertenecen a un grupo más grande de sustancias llamadas purinas. La C y la T a las pirimidinas. Una manera en que lo pudieran relacionar es que pirimidinas, que es nombre más largo, es estructura más pequeña. Purinas, que es un nombre más corto en comparación a pirimidinas, es más corto, pero la estructura es más grande. Aquí vamos a regresar. Si se fijan, adenina y guanina son estructuras más grandes en comparación a la timina y la citosina, que la estructura es más pequeña. Seguimos. Aun cuando las bases y los nucleótidos no son lo mismo, cuando hablamos del tamaño de una molécula de ADN, podemos decir por convención que tiene, por ejemplo, 200 bases,
quiere decir que tiene 200 nucleótidos. Porque si se fijan, el nombre de las bases nitrogenadas es adenina, timina, citosina y guanina. Y ese es el mismo nombre que utilizamos cuando nos referimos a nucleótidos. Pero solo para que lo tengan en mente que el nombre de estos nombres realmente se refieren a la base nitrogenada. Quiere decir que el nucleótido tiene la base nitrogenada, el grupo fosfato y el azúcar. Dice, las moléculas de ADN en la naturaleza son muy largas, mucho más que las proteínas. En una célula humana pueden tener cientos de millones de nucleótidos. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del genoma de una célula, es el DNA o ADN del núcleo, de la mitocondria, el cloroplasto, todo lo que esté dentro de la célula. Es todo lo que incluye, no solamente el DNA del núcleo en el caso de los eucariotas. También, yo creo que esto es conocimiento básico que ya lo han de tener, pero pues es importante que lo mencionemos para estar seguros. ¿Cuál es la diferencia principal entre el DNA de un eucariota con el de un procariota? ¿Cuál es la diferencia principal? ¿Cómo se encuentra el DNA de un procariota? El de la procariota se encuentra desorganizado por toda la célula, en cambio en el de la eucariota está organizado en un solo lugar. Sí y no. El del procariota es una sola molécula, es solo un cromosoma y no es exactamente que esté disperso, si está compacto, está como doblado en sí mismo, pero no está en una estructura como un núcleo. Y exactamente como dice Ángel, el del procariote circular es un cromosoma circular y el de los eucariotes, es de verdadero núcleo, eso quiere decir. Entonces, quiere decir que el genoma de un eucariote está organizado en diferentes cromosomas dentro de un núcleo. Estos cromosomas están en forma lineal. Alma nos menciona, no está separado del citoplasma. No sé realmente a qué se refiere Alma, pero el del procariota está en el citoplasma, no tiene una estructura que lo agrupe. Pero sí, eso es importante que lo conozcan, cuál es la diferencia principal. Pero sí, como dicen, las moléculas de ADN son muy, muy, muy largas. De hecho, creo que hay una comparación de que si extendieran todo el genoma de una célula, lo hicieran en una filita juntando todo lo que hay dentro de la célula, todo el genoma, que lo pusieran en hilera, ¿qué tamaño tendría? ¿Daría la vuelta al mundo? ¿Daría la vuelta a un país? Quiero que busquen esa comparación es muy famosa, solamente para que se den una idea de qué tanto DNA hay dentro de una célula. Entonces, los espero. Chequen. Xiomara ya dice que la vuelta al mundo. Si nos pudiera dar la referencia o si alguien más encuentra lo mismo o algo diferente, por favor. Investiguen eso, por favor, y si apoyan la postura de Xiomara, díganlo y también pues pónganle referencia.
Bueno, sí, chicos, sí es muy grande. Pero y bueno, aquí por consenso, la mayoría dice que es la distancia de la Tierra a la Luna 7000 veces. Y según aquí mi compañero Pedro me menciona que todos los planetas del sistema solar, si los alineamos de la Tierra a la Luna, sí caben. O sea, entonces, imagínense, si es una distancia grande, entonces es porque ahí están todos los genes necesarios para el metabolismo de la célula, y que se reproduzcan y que vivan y todo. Entonces, pues no sé, si es de admirarse y maravilloso. La célula es muy compleja y el genoma, qué tan largo está. Pero bueno, continuamos. Ahorita no me detecta el mouse. Dice, como ya hemos mencionado, la molécula de ADN se compone de dos cadenas o hebras. Aquí se ilustra. Forman una doble hélice y si se fijan hay un surco menor y hay un surco mayor. Esto es por la estructura y cómo se va doblando. Y ahí tienen que ver mucho los puentes de hidrógeno. Dice, las dos hebras se enroscan sobre sí mismas formando una especie de escalera de caracol denominada doble hélice. Esta es la famosa molécula o el modelo que propusieron Watson y Crick, que ya sabemos que no le dieron el crédito también a Rosalind. Y fue en el año 1953 cuando se realizó la propuesta. Ahora, este es el modelo que propusieron Watson y Crick, pero dependiendo el organismo que estemos hablando, puede tener una conformación A, B, Z, la hélice. Entonces, eso es un dato que me gustaría que buscaran. ¿En qué organismos hay qué conformación de la molécula de ADN? ¿Y qué ventajas da que tengan estas diferentes conformaciones? Les voy a poner ahí la pregunta en el chat. De una vez les digo, está la conformación A, B y Z. La que realmente más estudiamos y la que propusieron Watson y Crick es la B. Quiero que me describan cuál es la A, la B, la Z, qué diferencias tienen y en qué organismo se ubica cada una. Y si se puede, qué ventajas les provee a estos organismos cada conformación. Revísenlo, por favor.
Así es, estas son las diferencias en cuanto a la estructura. Vamos a abrir la imagen que compartió Xiomara. Si se fijan en la molécula del ADN A, el giro es dextrógiro, va hacia la derecha. En el B es dextrógiro también, pero en el C es levógiro, va en dirección opuesta. Y por lo tanto, la estructura cambia. En la B se puede observar como una forma y tamaño intermedia. Está normal, es el modelo que todos conocemos. En la A está más estrecho y profundo, está más como chatita. Y en el Z casi no hay profundidad en el surco mayor, no, o sea, de hecho hasta ni se detecta un surco mayor y un surco menor, se ven casi igual. Y es como más alargada, es más estrecho y largo. Ahora, ya ustedes nos compartieron las diferencias entre estos. La pregunta es, ¿en qué organismos podemos encontrar cada estructura? A ver, aquí vamos a ver lo que nos puso Esteban. Cuando un DNA está muy concentrado o en el medio en el que esté se reduce la humedad relativa por debajo del 75%, se ha observado que el B cambia a A. Ok, cuando baja la humedad en un 75%, se pasa de B a A. Esta estructura aún no se ha encontrado en vivo, pero es importante porque es la que adoptan los híbridos DNA, RNA y el RNA bicantenario. ¿Y no sería una posibilidad que la tal vez se encuentren esporas? Que estas esporas tengan una conformación en A y esperando que aumente la humedad, por ejemplo, cuando llueve, que todas las esporas empiezan ya a reactivarse. Esa es una pregunta. ¿No será que en esporas encontramos cierto tipo de conformación del DNA? Sigo leyendo. Los estudios más profundos han mostrado que esta estructura se favorece por la alternancia de purinas y pirimidinas en la secuencia. Más reciente se ha comprobado que el Z existe in vivo al ser que los anticuerpos desarrollados contra el Z reconocían pequeñas regiones del cromosoma en células vivas. Ok, pero ¿en qué células vivas se encuentra el Z? Esa es la pregunta. Sigo esperando eso. Ah, mira, aquí Vanessa nos menciona que el DNA Z en la mosca de la fruta. Ok, ¿y qué ventajas le daría esta conformación? Ok, aquí Natalia nos dice que la célula viva que posee ADN en conformación Z
es capaz de actuar como antígeno, es decir, de producir anticuerpos contra sí mismos. ¿Y esto en dónde lo vería, Natalia? ¿En qué organismos y por qué? Ah, chicos, les comento, incluso hay otra conformación del ADN en forma H. Esta es una triple hélice, intercalando oligonucleótidos cortos constituidos solamente por pirimidinas, que quiere decir TC, en el surco menor de una doble hélice. Pero aquí está raro que tenga complementariedad la timina con la citosina. ¿Creen que sea posible o esto es una conformación solo vista en el laboratorio? Bueno, chicos, eso se los dejo de tarea y se lo comentan al doctor Moisés. Como quiera, yo también se lo voy a comentar al doctor. Quiero que hagan un cuadro comparativo de las estructuras A, B, Z y H y en qué organismos se encuentran y qué ventajas pudieran dar, ¿ok? Vamos a seguirle con la presentación, pero eso se queda de tarea. ¿Ok? ¿Sí lo anotaron? ¿O se los pongo en el chat? Ok, vamos a seguir. Bueno, este fue el modelo mejor aceptado porque hay que recordar que en 1950-53 había una carrera en quién proponía la estructura correcta de la molécula hereditaria y pues aquí ganaron Watson y Crick. Demostraron que las dos hebras de ADN están enlazadas entre sí. Cada
cada base en una cadena está apareada, enlazada con una base de la otra cadena. Son antiparalelas, complementarias. La base A siempre va a estar enlazada con la T y G con C. Por eso se dice que estas son bases complementarias. Entonces, si se fijan en esta molécula, está una cadena de 5 a 3' y la otra complementaria, la de enfrente, está de 3 a 5'. Son complementarias entre sí. Se enlaza un nucleótido con el otro. En este caso, adenina con timina. Guanina con citosina. Timina con adenina. Y hay que recordar las diferencias en los puentes de hidrógeno, porque estos puentes de hidrógeno son los que van a hacer, además de que se enlacen las dos hebras, que se forme la doble hélice y se forme un puente mayor o un surco mayor, surco mayor y un surco menor. Bueno, estos pares de bases son conocidos como pares de bases Watson-Crick. Yo la verdad nunca lo había oído que lo mencionaran, pero vamos a hacerles caso. Los pares de bases constituyen la unidad de longitud más utilizada para referirnos a las moléculas de ADN. Por ejemplo, 100 kilopares de bases. Entonces, es más fácil. Si les ponen una kilobase, quiere decir que son 1000 nucleótidos. Una kilobase es igual a 1000 nucleótidos. Ahí está. Esa es la equivalencia o son las unidades que utilizan para referirse a la longitud de la molécula de ADN. Durante este curso generalmente consideramos el ADN como una cadena de caracteres donde cada carácter representa una base. Por ejemplo, la doble hebra de una secuencia de ADN puede ser representada de la siguiente forma. Vamos a tener una cadena que va de 5 a 3', y la complementaria siempre va a ir de 3' a 5'. Y si se fijan, quiere decir que este se separa con este con este, este con este, este con este, y así nos vamos. Dice, observemos que el extremo 3' de una hebra corresponde al 5' de la otra. Esta propiedad se conoce como antiparalelismo de las hebras. Este concepto muy probablemente vaya a venir en el examen. Entonces, para que se lo graben, para que le pongan atención a este antiparalelismo, paralelismo de las hebras. Ya se los dije. La consecuencia fundamental de esta estructura es que es posible inferir la secuencia de una hebra dada la otra. La operación que permite realizar esto se llama complementación inversa. Por ejemplo, si tenemos una hebra AGACGT, en la dirección canónica se realiza lo siguiente para obtener su complemento inverso. Si tenemos en una hebra la A, bueno, la complementaria va a tener una T. Si tenemos G, va a ser una C. Y así, van a ir complementando. Es precisamente este mecanismo que permite al ADN en una célula la replicación. Esto lo vamos a ver más adelante, o bueno, déjenme lo checo. Bueno, no, se los digo de una vez. Si tenemos una cadena 5 a 3' y se va a abrir al momento de hacer la replicación, estas dos hebras se van a separar y va a haber un hueco aquí. Va a pasar la polimerasa y ¿cuál es la hebra que va a transcribir? ¿La de 5 a 3 o la de 3 a 5? Esa es una pregunta. ¿En base a qué hebra se va a sintetizar? Porque recuerden, si se hace en base a esta hebra, si la polimerasa pasara por aquí, se va a hacer, la molécula producto va a ser una igual a esta. Y si la polimerasa pasa a través de la hebra 3 a 5', la hebra producto va a ser igual a esta. Va a ser complementaria. Aquí yo les tengo esta pregunta ahora. En el proceso de transcripción, ¿se hace en base a la 5 a 3' o en base a la 3 a 5'?
O más bien, ¿existen genes en la 5'3' o en la 3'5' o en ambas? En el sentido 5', 3'. Ok, chicos, por convención, la cadena codificante es la cadena utilizada cuando se muestra una secuencia de ADN. Se presenta en la dirección 5'3'. Sería esta la cadena codificante. Pero cuando decimos cadena codificante, quiere decir que la RNA polimerasa va a pasar por aquí o va a pasar por aquí. Si decimos que la 5'3 es la codificante, quiere decir que va a pasar la polimerasa por esta o por esta. Exactamente, va a pasar por la 3'5' para que la cadena producto que se vaya a hacer por la polimerasa sea la codificante, la 5'3'. Pero ya hay reportes que indican que incluso hay genes en antisentido que pudieran estar aquí. Pero vamos a abordar solamente lo que es por convención. Esta es la codificante, entonces la polimerasa va a pasar por esta para que el producto sea igual a la codificante. Ok, entonces, de nuevo, este antiparalelismo permite que el ADN pueda replicarse. Por lo tanto, también se permite a un organismo que inicie su vida como una célula crecer hasta contener millones de células. A partir de una célula, bueno, en el caso de los humanos, a partir de 2 células que se fusionen, se pueden ya crear millones de células. Y cada una de estas células, en el caso, por ejemplo, de los procariotes, que son todas idénticas, van a tener una copia del ADN exactamente igual a la célula original. En un organismo procariota, bacteria y arquea, cuyas células no tienen un núcleo, el ADN se encuentra flotando libre dentro de cada célula. Pero no quiero que se lo imaginen que es solamente un círculo. ¿Ok? O sea, es un círculo el ADN, pero está todo enredado. Voy a tratar de buscar una imagen de eso. ¿Cuál estará más bonita? ¿Qué buscas? Una imagen del DNA en una bacteria, pero que esté así más como doblado. Bueno, estas son imágenes del citoplasma de una bacteria y si se fijan, el DNA es un círculo, es un plásmido, es un solo cromosoma y se puede encontrar así como un circulito o es un circulito pero enrollado en sí mismo.
Si se fijan, nunca lo van a encontrar así perfectamente circular, porque está flotando en el citoplasma y pues se enreda entre sí mismo. Solamente para que lo observaran. En organismos eucariotas como animales, plantas, hongos, etc., el ADN se encuentra dentro del núcleo y en los elementos celulares llamados mitocondrias y plastos. ¿Okay? Mitocondrias en animales y plantas y plastos, los cloroplastos únicamente en las plantas. Vamos a buscar ahora una imagen de eso. Si fijan, esta es una célula. Esto vendría siendo el núcleo y está el DNA todo enrollado en diferentes cromosomas y cada cromosoma está enrollado por proteínas. Por ejemplo, aquí permítanme, están las dos hebras, son complementarias, antiparalelas, se forma una doble hélice, un ADN de doble cadena. Aquí si nos vamos acercando se forman nucleosomas, son pequeñas bolitas enrolladas. ¿Qué quiere decir? Que el DNA podrían decirse que son estas bolitas y está empaquetado por unas proteínas llamadas histonas. Y una vez que están enrolladas, se vuelve a enrollar más, se forman cromátidas y serían ya después los cromosomas que conocemos, que tienen una estructura, un telómero, un centrómero y otro telómero. Y cada hebra sería una cromátida. Y todas estas están encontradas dentro de un núcleo. ¿El núcleo tiene membrana celular o de qué está compuesto el núcleo? ¿Qué material es esta línea que diríamos es el núcleo? ¿De qué material es? Chicos, estoy esperando la respuesta. No, no es cromatina. ¿De qué material está hecho el núcleo? Así es, chicos, es una bicapa de lípidos, es una membrana plasmática, no sería celular. Entonces vamos a buscar una imagen de les voy a buscar una imagen del núcleo.
Vamos a ver qué dice Wikipedia. Al ser una bicapa lipídica se parece mucho a la membrana celular, pero esta es una membrana plasmática porque está en contacto con el citoplasma que está ubicado dentro de la célula. Entonces, este sería el núcleo, se llama envoltura nuclear, tiene una membrana externa, una membrana interna, y dentro todavía hay que sería el citoplasma, pero del núcleo. Y también hay ribosomas, hay poros nucleares, y estos son importantes porque a través de aquí van a pasar las moléculas de RNA para después ser traducidas a proteína. Entonces, esto es membrana nuclear, tiene un nucleolo, está la cromatina, que es el DNA ahí con todo todo empaquetado, y tiene nucleoporos. Entonces, ok, eso es. Eso es importante que lo sepan porque después va a tener mucho que ver en el proceso de transcripción y traducción. Entonces, la otra molécula de ácidos nucleicos es el RNA o ARN. Es muy similar al ADN, pero este es de una sola hebra y en lugar de timina hay un uracilo. Entonces, el ARN, la molécula de azúcar, es ribosa, pero no es 2'-desoxirribosa. Por eso es solo una hebra. Y en lugar de timina hay un uracilo. Entonces, el nucleótido que tendría complementariedad con la adenina es el uracilo en lugar de la timina. Y el ARN no forma una doble hélice. Okay. Otra diferencia es que el ADN realiza solo una función, codificar información o guardar información, porque es la molécula hereditaria, es la que se va a pasar a las células hijas. Mientras que el ARN tiene diferentes funciones, que las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aquí está la molécula de RNA, es solo una hebra. El de DNA es doble hélice. El de DNA se compone por CGAT y el de RNA se compone por CGAU. Esa es la diferencia. Entonces vamos a pasar ahora a mecanismos de la genética molecular. Ya vamos a la mitad de la presentación, chicos. El ADN es de gran importancia para construir cada proteína o ARN presente en un organismo, debido a que en él se encuentra codificada la información necesaria para construir estas moléculas. A continuación describiremos esta codificación de información y cómo una proteína es construida a partir del DNA. A este proceso se le llama síntesis de proteínas. Además veremos cómo la información en el ADN, información genética, es pasada de los padres a los hijos, o bien de una célula madre a una hija. Cada célula en un organismo tiene pocas moléculas muy largas de ADN llamadas cromosomas. Cada organismo es diferente. El humano, ¿cuántos pares de cromosomas tiene? Pregunta. ¿23? Ok. Bien. En perros es diferente la cantidad de cromosomas, en aves es diferente. Cada organismo tiene un set de cromosomas diferente, tiene diferente número. E incluso los cromosomas sexuales van a cambiar dependiendo la especie. Ya no se llaman XY como en el de los humanos. Dice, el primer punto importante es que debemos conocer acerca del ADN es que ciertas porciones continuas de este, llamadas genes, codifican información para la construcción de proteínas. Otras no, intrón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las secuencias, es decir, exones, y las secuencias que separan estos exones se llaman intrones. Antes se le llamaba a los intrones DNA basura, pero ahora ya vemos que estos intrones o secuencias no codificantes
En algunos casos sí pueden tener función. Incluso algunos de ellos se teoriza, está la hipótesis, que estos intrones, algunos pudieran ser los causantes de codificar a los llamados priones, que son moléculas, proteínas infecciosas, una proteína que puede infectar a otra y que un ejemplo muy famoso es el caso de las vacas locas, de la enfermedad de las vacas locas, que es causada por unos priones. Okay. ¿Alguien sabe qué porcentaje del ADN se considera no codificante? Esa quiero que la investiguen. Denme referencias. Quiero referencias, ya son de licenciatura y todo lo que digan deben de respaldarlo. Yo también encontré que el 98% es no codificante y era, o bueno, dice Fundación Instituto Roche. Ok, ¿y creen que con eso es suficiente? O sea, que el 98% se considere realmente no codificante, o cuál es la función de ese DNA que antes le decían DNA basura. ¿Por qué hay intrones entre cada secuencia codificante, entre cada exón? ¿Cuál sería el fin de estas secuencias? A ver, vamos a ver aquí la imagen que nos comparte Xiomara. A ver si tengo el micrófono abierto. Sí, sí tengo el micrófono abierto. Ok, en verde se van a ilustrar los elementos promotores. Se requiere de un promotor para que se pueda expresar cierta secuencia. En celeste, genómico, y en azul oscuro, lo funcional. Quiere decir que lo azul oscuro es secuencia codificante. Ok. Bueno, en esta no se ilustra mucho lo de los intrones. Pero de nuevo, les pregunto, ¿qué función tendrían entonces los intrones? Aquí Vanessa nos dice, en su gran mayoría se desconoce la función del ADN no codificante, aunque se sabe que en él se localiza el ADN regulador. Esto consiste en regiones del ADN, también llamado regiones reguladoras, que controla cuánto, cuándo y dónde se produce el proceso de transcripción de un gen. Es correcto lo que dice Vanessa. En estas secuencias se pueden dar incluso instrucciones, van a regular la transcripción
para que se puedan traducir a ciertas proteínas. Pero, ¿qué más hay de interesante en estas secuencias? Porque está una secuencia codificante que tiene diferentes exones interrumpidos por intrones. Dice, un exón codifica una porción específica de la proteína completa. Entonces, el conjunto de exones va a ser la región codificante de un gen. Y estos están separados por regiones denominadas intrones. Porque todos son de Wikipedia. Ok. En esta imagen se ilustra en color rojo los exones, que son las secuencias codificantes, y en azul los intrones. Al momento de hacer la transcripción, se va a transcribir todo esto, incluyendo exones e intrones. Esta secuencia se le va a llamar precursor del RNA o RNA. Va a ser un procesamiento en el cual se van a eliminar los intrones, que son las secuencias azules, y se van a dejar solamente Maestra, no se escucha.
Perdón. Hola chicos, creo que tuvimos un poquito de falla con el internet. Ahorita permítame reactivar el sistema, ¿sí? Sí me están escuchando ahora, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, permítanme. Ya pude. Ok, gracias, Pau. Ay. Pero déjenlas comparto otra vez pantalla. Dale, gracias. Ok, bueno, no sé si me escucharon. De nuevo. Están los exones en color rojo, serían las secuencias codificantes. Y en azul los intrones, que son los que se denominan no codificantes. Cuando se dé la transcripción, se va a transcribir todo esto en el ARN no maduro o precursor del RNA maduro. Entonces, al procesarse, se van a quitar los intrones y se van a juntar los exones o secuencias codificantes, y a esto es a lo que le vamos a llamar RNA maduro. Ok, sigamos. Un gen de 41 bases, vamos a decir, dentro de la estructura en doble hélice del ADN, se va a formar el cromosoma. Bueno, está muy revuelta la explicación, mejor escúchame. Tenemos el cromosoma. Es una molécula de DNA lineal que está empaquetada por histonas y forma esta estructura. Si lo desenrolláramos y separáramos la secuencia de las histonas, así se vería, una doble hélice. En una hebra, la hebra codificante, van a estar exones, intrones, y al momento de hacer la transcripción, se va a copiar todo esto. A esta secuencia de exón, intrón, exón, le vamos a decir gen. Imaginemos que todo esto va a formarse por 41 bases, 41 nucleótidos. Dice, por lo tanto, podemos decir que un gen es una porción de ADN
que contiene información necesaria para construir la molécula ARN. La longitud de un gen es muy variable, pero en el caso de los humanos, un gen más o menos por promedio tiene unas 10.000 pares de bases. A esta abreviación BP es decir, pares de bases. Es una convención. Ah, sí, chicos, no les había dicho que se había ido el internet hace rato. Ok. Tal y como vimos, una proteína es una cadena de aminoácidos unidos cada aminoácido por un enlace peptídico. Entonces se va a pasar de ADN a RNA a proteína. Entonces, por lo que para especificar una proteína, todo lo que contiene que hacerse es enlistar cada aminoácido que contiene. Ok. Esto es precisamente lo que el ADN hace con un gen, utilizando tripletas de nucleótidos que cada 3 nucleótidos le vamos a llamar un codón, va a especificar para un aminoácido. Un codón es un aminoácido. En la siguiente tabla enlista la correspondencia entre cada posible tripleta y cada aminoácido. Esto se le conoce al código genético. ¿Okay? 3U es una fenilalanina. UUC, fenilalanina. Si se fijan, un aminoácido puede codificarse por un triplete o por varios tripletes. Esta es una de las características del código genético. No necesariamente un codón va a significar un aminoácido. Varios codones pueden codificar para un solo aminoácido. Pero este es una tabla que ilustra el código genético. Dicen, algunos microorganismos, UGA codifica como selenocisteína. En algunas bacterias, UAG para pirrolicina. CUG para inicio de los 2 productos alternativos del gen CMYC humano. Y AUG codifica para metionina y además sirve como sitio de iniciación. Creo que ya les habíamos mencionado que casi siempre el primer aminoácido va a ser metionina. Ahora, hay lo que se les llama codones preferenciales. Cada especie tiene como que sus codones preferenciales. Solamente por decir un ejemplo. Si hay 2 codones que codifican hay 4 codones que codifican para valina. Puede ser que cierto organismo tenga una predilección o una preferencia para cierto codón. Esto va a cambiar para cada microorganismo. ¿Ok? Dice, en total hay 64 codones que codifican para 20 aminoácidos y 3 señales de parada o stop de la traducción. Estos codones de parada no codifican para ningún aminoácido y al no codificar para ningún aminoácido, lo que va a hacer el ribosoma es que se va a zafar del RNA mensajero. Entonces ya ahí va a parar la traducción. Esto hace que el código sea redundante. Esta es una característica del código genético. Es importante que lo sepan, a lo mejor y si es pregunta de examen. Lo que se denomina código degenerado y que haya varios codones diferentes que codifiquen para un solo aminoácido. Entonces, estos 2 conceptos son claves, son conceptos que se tienen que grabar. El código genético es redundante y degenerado. Ok. Ya hay una convención o algo que está establecido a que a un aminoácido tenga abreviaciones. Por ejemplo, alanina puede ser abreviado en un sistema de 3 letras, ALA. En un sistema de una letra, A. Estos son los diferentes codones que codifican para este aminoácido, que es lo que mencionábamos, que el código genético es degenerado y redundante. Entonces,
es importante que sí lo conozcan, que sí sepan cuáles son las abreviaciones para cada aminoácido en el sistema de 3 letras o de una letra y qué codones son los que lo codifican, qué tripletes. Okay. Dice, un punto importante que debemos observar es que el código genético está escrito usando las bases del RNA, A, U, C, G, y no de las del ADN, A, T, C, G. De nuevo, les repito, ¿por qué es esto? Porque el código genético es ya para el paso de triplete de nucleótidos de RNA a proteína. Y entonces hay que recordar que el RNA, en lugar de una timina, tiene un uracilo, que es con la letra U. Ok, ahora ya vamos a pasar a los procesos de transcripción, traducción y síntesis de proteínas. Un mecanismo en la célula reconoce el inicio de un gen o grupo de genes gracias a un promotor. Y este promotor estaría encontrado dentro de ¿qué? ¿De secuencias codificantes o de no codificantes? ¿En dónde está encontrado el promotor? El promotor se encuentra río arriba, quiere decir antes de las secuencias codificantes. Y esta secuencia promotora va a marcar, es como si le dijera a la polimerasa, oye, aquí va a empezar el proceso, aquí empieza la transcripción de tal gen. El promotor de un gen, por lo tal, es una sección de ADN, una secuencia de ADN que controla a la iniciación de la transcripción del RNA como producto de este gen. El codón AUG también señala el inicio de un gen. Entonces, estas son características o señales que marcan el inicio de la transcripción. Una vez que es reconocido el inicio de un gen gracias al promotor, o bien puede ser también grupo de genes, se realiza una copia del gen en una molécula de RNA. Entonces, aquí pausa, aquí hay que poner atención. Un promotor puede dar inicio a la transcripción tanto de un solo gen como de un grupo de genes. Puede ser que haya un promotor que dé para varios genes. Vamos a encontrar un ejemplo. Ya merito. Ok. Por ejemplo, tenemos una bacteria, tenemos su cromosoma bacteriano, que es en forma de plásmida circular. Tenemos la secuencia de ADN, una cadena y la segunda cadena. A esta secuencia vamos a decir que es el promotor, es un sitio de fijación de ARN. Esta secuencia promotora va a iniciar el proceso de transcripción. Entonces, la DNA polimerasa va a situarse en esta secuencia para dar inicio a la transcripción. Y puede dar el caso que este promotor sea solamente para un gen o que sea para un grupo de genes que trabajen juntos. Si es un grupo de genes, se le llama a esta región un operón. Puede ser un gen 1 para una proteína 1, gen 2 para una proteína 2 y un gen 3 para una proteína 3. Puede darse el caso, solamente un ejemplo. Entonces, el RNA resultante es llamado RNA mensajero y se abrevia ARN, M de mensajero, M minúsculo. Y tiene exactamente la misma secuencia que una de las hebras del gen.
pero sustituyendo la U por la T. A este proceso se le llama transcripción. El ARN mensajero será entonces usado en los ribosomas, en los organulos celulares para fabricar una proteína. Entonces, ¿dónde se encuentran los ribosomas? ¿En qué parte de la célula están los ribosomas? Ok, en el retículo endoplasmático, correcto. Ok. Debido a que el RNA está formado por una sola hebra y no dos, como es el caso del ADN, este producto es idéntico a solo una hebra del gen, eso ya lo habíamos dicho. La hebra que es similar al RNA mensajero producido se llama hebra codificante y la otra hebra no codificante o hebra molde. Entonces, ¿qué es lo que nos estábamos preguntando hace rato? ¿En base a qué hebra, si la 5'3' o la 3'5', se iba a hacer el proceso de transcripción? Es en base a la hebra molde, porque como se va a hacer en base a la hebra molde, la DNA polimerasa va a ser una hebra idéntica a la codificante. Quiere decir que el RNA, que es el producto, va a ser complementaria a la hebra molde. Entonces, de nuevo, ¿qué dirección tiene la hebra molde? ¿Qué dirección tiene? ¿De 5'3" o de 3'5"? De 3 a 5. Sí, así como me lo están mencionando, de 3' a 5'. La hebra molde es aquella que realmente se transcribe, porque el RNA mensajero está compuesto al unir ribonucleótidos complementarios a esta hebra. Este proceso siempre construye moléculas de RNA mensajero del extremo 5 al extremo 3', mientras que la hebra molde es leída del extremo 3 a 5'. Entonces, tenemos la hebra codificante y la hebra molde. La hebra del RNA mensajera va a ser complementaria a la hebra molde. Bueno, es que aquí me fue rápido. Si se fijan, la C con la G, la A con la T, la C con la G, U con la A. Recordemos que en el RNA mensajero, en lugar de una timina, va a haber un uracilo. Debemos recalcar que la hebra molde para los genes no es siempre la misma. Por ejemplo, la hebra molde para un cierto gen A puede ser una
de las hebras y la hebra molde para otro gen puede ser la otra hebra. Para un gen dado, la célula puede reconocer la hebra molde correspondiente gracias a un promotor. Esto es lo que va a marcar el inicio. Esto sí es algo que nos tenemos que grabar, que es el promotor. Aún cuando el complemento inverso de un promotor aparece en la otra hebra, este no es un promotor y por lo tanto no será reconocido como tal. ¿Qué características tiene un promotor? Ahí les dejo esta pregunta, o sea, la secuencia en el DNA denominada promotor, ¿qué características debe de tener? No. Sí, esa es la función de un promotor, pero ¿qué características tiene la secuencia? Ok. Generalmente se encuentra cerca del comienzo de un gen, es verdad, es río arriba. ¿Qué quiere decir río arriba? Que es antes del gen. Si lo leyéramos de izquierda a derecha, el promotor tiene un sitio de unión para la enzima que se encuentra, que se utiliza para hacer una molécula de ARN mensajero. Ok, ¿qué más? Pero características de la secuencia, tienen unas secuencias promotoras específicas y ya por consenso tienen ciertos nucleótidos localizados ahí que marcan el inicio. ¿Qué nucleótidos están ahí? Son unas secuencias específicas. ¿Lo buscan o se rinden? Exactamente. Pueden cambiar en diferentes organismos, pero casi siempre son estas, caja TATA y caja TTGACA. Incluso, por ejemplo, ya hay softwares que te hacen una predicción, metes una secuencia y te hacen una predicción de dónde hay posibles promotores y es en base a la distribución de estos genotipos, de estas secuencias, de estos nucleótidos. Pero les repito, puede cambiar en diferentes organismos, pero casi siempre son estas secuencias. Muy bien.
De las de CAT, CCE, OCT, no, esto no es exactamente esto. Es esto, los que les puse corazoncito. Ok, esto es algo que al principio puede resultar confuso, pero lo van a leer en muchas partes cuando estén estudiando para esta materia. Dice, los términos hacia arriba y hacia abajo, o río arriba, río abajo, o en inglés upstream, downstream, son usados para indicar posiciones en el ADN en referencia a la orientación de la hebra codificante, con el promotor estando hacia arriba de un gen. Por ejemplo, aquí está el promotor está río arriba o hacia arriba de la secuencia codificante del gen. O podemos decir, los genes están río abajo al promotor. Quiere decir que aquí está el promotor y río abajo están los genes. Solamente para hacer un punto de referencia y ubicarnos dónde están ubicadas las secuencias. Ubicarnos dónde están ubicadas, vaya. Dice, ahora, abordemos la relación entre el RNA mensajero y la síntesis de proteínas. Como ya mencionamos, la síntesis de proteínas tiene lugar dentro de los ribosomas. Estos van a ser los encargados de hacer la traducción. Los ribosomas están hechos de proteínas y una forma de RNA llamado ribosomal. A este RNA ribosomal siempre se le abrevia ARN en español o RNA en inglés en mayúsculas con una R minúscula. Esta R minúscula significa que es ribosomal, que actúa como catalizador en la síntesis de proteínas. Vamos a buscar una imagen de un ribosoma. Si se fijan, este sería el RNA mensajero. Cada triplete de nucleótidos se le denomina un codón. Un codón codifica para un aminoácido. Tiene una subunidad mayor, una subunidad menor. Y tiene sitios donde se van a ir adaptando los RNAs de transferencia que van a ir cargando un aminoácido. Van a entrar de este lado. En medio van a unir el aminoácido con los demás por enlaces peptídicos y después se va a descartar el RNA de transferencia. Pero quiero encontrar un RNA donde venga el RNA ribosomal. No, esta no. Chale. Está todo pixeleado. Pausa, pausa, pausa. Ay, chicos, déjame lo busco más grande. Es que sí es importante esto. Ok. Tenemos un ribosoma procariótico. Es de 70S y uno eucariótico es mayor, o sea, más grande, de 80S. Tiene una subunidad mayor y una menor. Menor y mayor. Y es diferente. Entonces, la 5S es de 120 nucleótidos, mientras que la 23S es de 3000 nucleótidos. Aproximadamente 34 proteínas. Solamente para que se ubiquen la diferencia en el ribosoma, dependiendo si es eucariota o procariota. Ok.
Dice, los ribosomas funcionan como una línea de ensamble en una fábrica, la cual usa como entrada de una molécula de RNA mensajero y otra molécula de ARN de transferencia, que se va a abreviar ARN. T minúscula, la T minúscula significa que es un RNA de transferencia. Estas moléculas son las que en realidad implementan el código genético en un proceso llamado traducción. Son las que yo les mencionaba que estas RNA de transferencia van a acarrear el aminoácido para irlo pegando con la cadena peptídica. Es decir, estos hacen la conexión entre un codón que se encuentra en el RNA mensajero y el aminoácido específico que se codifica. Cada molécula de RNA de transferencia tiene, por un lado, una conformación que tiene alta afinidad por un codón específico y del otro lado una configuración que se acopla fácilmente al aminoácido específico. Como este. Esta es la imagen de un RNA de transferencia. Se fijan, tiene un lado 5', se va enrollando, baja, sube y tiene un extremo 3'. En el extremo 3' se encuentra la secuencia o el triplete CCA. Tiene un brazo T, un brazo D y hay complementariedad entre la misma molécula de RNA de transferencia. Esta complementariedad ayuda a que se dé esta formación, esta estructura que favorece que se forme el anticodón, que se le denomina también brazo A. Entonces, esta región de aquí, este pequeño loop, que se llama anticodón, va a tener afinidad contra el codón que se encuentra en el RNA mensajero. Mientras que por otro lado va a ir cargando el aminoácido que codifica el codón. En esta clase solamente procesos así por encimita, ya después conforme avancen las clases ya se va a ver cada proceso así paso por paso específicamente. Esto es una clase así de introducción. Lo que les mencionaba, la posición 3D de todas estas moléculas en este momento es tal que a medida que el RNA de transferencia se acopla a su codón, su aminoácido juntado cae en el lugar y así se va a ir ensamblando el péptido. Una enzima adecuada entonces cataliza la adición del aminoácido actual liberando el RNA de transferencia. ¿Cuál es esta enzima? Sería el ribosoma. Las proteínas son construidas residuo por residuo, quiere decir aminoácido por aminoácido. Cuando un codón de parada aparece, quiere decir que no existe ningún RNA de transferencia que codifique para el codón que están especificando. Entonces, cuando pasa esto, la síntesis se detiene. Por eso se dice que estos son codones de parada. El número de RNA de transferencia varía entre especies, que esto es lo que les decía, que hay un código genético con preferencias para cada especie. Esto quiere decir que cada especie tiene un número de RNA de transferencia específico para cada aminoácido, que es lo que yo les decía, que a lo mejor no tienen cierto aminoácido, no tienen cierto RNA de transferencia, por eso hay preferencia por otros codones que también codifican para el mismo aminoácido. Y entonces, esto es lo que llamamos dogma central de la biología molecular. Tenemos una molécula de ADN que es de doble cadena. La replicación sería el proceso de hacer una copia idéntica al ADN. Luego tenemos el proceso de transcripción, que es hacer una molécula de RNA basándonos en una región codificante del DNA. Una vez que se tiene la molécula del RNA mensajero, se hace el proceso de traducción, que es el paso a proteína. Y también existe la transcripción inversa, que es pasar de RNA a ADN, como ocurre con algunos virus.
El dogma central de la biología molecular es un concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de la codificación de esta en la doble hélice. En palabras sencillas, el dogma de la biología molecular es, en cuanto a la transmisión, es decir, heredar esta molécula, que sería por el proceso de replicación, y la expresión sería producir proteínas, las cuales están codificadas en el DNA. La expresión es a través del proceso de transcripción y posteriormente la traducción. El dogma también postula que solo el ADN puede replicarse y por tanto reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia. Este concepto fue propuesto por Francis Crick en 1970. Entonces, hasta aquí terminamos la presentación y la clase. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Seguros?